Esa conferencia es hoy día a las 5 de la tarde o 5:30. Es una conferencia donde están ustedes invitados a participar. En esta conferencia, jóvenes, se reclutan talentos. Entonces, en menos de 15 minutos, les van a dar a conocer todo el proceso de la cervecería. Y les van a explicar todo el ámbito de la cervecería. Y luego ellos tienen equipo, van con mucha gente y los están filmando y van haciendo preguntas sobre la exposición, sobre otras cosas, sobre calidad, les preguntan también sobre medio ambiente y con la finalidad de reclutar talentos. Entonces, después de eso, les llaman a varias entrevistas, les llaman para ver dónde pueden colocar. Normalmente, la gente que llega a ser reclutada, que han sido varios, cada año lo hacen, cada semestre lo hacen, por lo menos se van unas 10 personas que están hoy día trabajando en diferentes cervecerías que tiene la línea de Quilmes, porque todos son estos Quilmes. Quilmes hay en varias partes del mundo. Entonces, después de la exposición, después de la conferencia, yo también voy a entrar. Vamos a hacer una evaluación sobre la conferencia, ¿ya? Se les va a enviar por Classroom un cuestionario para que veamos el nivel de asimilación. Esto se hace con es una nota de su programación y se hace con la finalidad de ir aumentándoles la nota y también ayudar a este proceso. Este proceso que está haciendo hoy la CBN lo hace también, lo hace Kimberly, lo hacen las grandes transnacionales. Kimberly es una transnacional y de esa manera se llevan gente. Entonces, les deseo mucha suerte y estén atentos que después de la conferencia llegará un formulario. ¿Listo? Muy bien. Y yo con ustedes he quedado en la lámina número 12 y luego vamos a seguir con la máquina del SPSS, ¿verdad? En la lámina 12 habíamos quedado, les voy a en este momento mostrar. ¿Se acuerdan? La lámina 12, ¿sí? Les había cambiado las láminas, creo. No sé si la vamos a ver si estoy aquí con ustedes exactamente. Estoy con la lámina número 12, ¿verdad? Ya. He cambiado de archivo porque quería mostrarles la esencia de cómo se maneja el SPS a través de la definición de la parte estadística. Entonces, mientras vamos nosotros explicando, vamos a ir mostrando, preguntando también para ir complementando los conceptos. Nos quedamos en esta lámina. Les dije yo de que no, esta lámina pertenece a una tabla de la distribución de frecuencias. La tabla de distribución de frecuencias para nosotros, en calidad no se realiza una tabla de frecuencias, ni de variables continuas, ni de variables discretas. Se las estoy mostrando. ¿Por qué? Por la simple razón de que cuando ustedes vean una tabla de frecuencias, ella en control de calidad significan variación de qué? Variación entre variables que permiten una dispersión de la calidad. Entonces, entre X1 y X2 la marca de clase y ella va tomando diferentes valores. Y como es marca de clase, tiene una razón que lo va
que lo va diferenciando y lo va alejando. Por ejemplo, 2, 4, o de 5, 10, 15, ¿no es cierto? Tiene esa razón. Lo que sí es válido de esto es que nosotros podemos ver a través de esta tabla, podemos ver que siempre manejamos la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, y entramos y trabajamos también con la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada se convierte más adelante para nosotros en una probabilidad. No sé si se acuerdan cuando nosotros hacíamos la simulación, entrábamos y manejábamos con la ojiva, que era la frecuencia acumulada. Muy bien, entonces resumiendo esta lámina, en calidad no se hace intervalos de confianza. En calidad se hace variables con su propia frecuencia. Y su frecuencia es una frecuencia absoluta, no de intervalo, sino absoluta. El SPS saca esos resultados, ¿no es cierto? Entonces tenemos un ejercicio, vamos a pasar ese ejercicio, como este era un trabajo preparado para otra asignatura, porque la estadística es una sola, solamente hay que aplicar al área que uno está manejando. La estadística descriptiva, jóvenes, tiene varias medidas, tiene lo que se conoce y se calcula son las medidas de tendencia central y las medidas de tendencia no central. Entonces, cuando hablamos de estadística, primero en las medidas de posición hablamos de dos: las medidas de tendencia central y las medidas de tendencia no central. Eso está en el libro, ustedes lo pueden ver. Entonces, la medida de tendencia central es la media, la primera medida que se calcula. La media es el valor promedio de un conjunto de datos que normalmente están desordenados, no están ordenados, ¿verdad? ¿Cómo se llama? En la industria, cuando se genera, voy tomando datos de temperatura, voy tomando datos de presión o de humedad. No están ordenados, los datos están al azar. Pero a mí no me interesa cómo están los datos, porque nosotros normalmente tomamos la muestra, ¿no es cierto? Entonces, lo que me interesa, ¿qué significa la media? Jóvenes, desde aquí, la media es un valor promedio representativo. No es un valor de la variable. Escuchen bien, porque anótenselo. Es un valor promedio representativo del conjunto de datos, ¿verdad? Eso quiere decir la media. Ella no es un dato, ella representa al conjunto de datos. Como es un valor que representa al conjunto de datos, ella puede tener sus errores. Cuando uno representa a alguien, puede tener sus errores. Vamos a preguntar, a ver, ahorita para hacer un ejercicio, vamos a ver dónde está. A ver, ¿pueden darme una variable? Un ejemplo de variable. Rápido, ya hemos dicho que es variable, ¿no? ¿Me pueden dar un ejemplo de variable? La edad de los estudiantes. Muy bien, joven, muy bien. Otro, muy bien, Luis Alejandro Gutiérrez, muy bien. Otro Altura, ejemplo. Altura. Altura, ¿de qué? De los estudiantes. Ya, muy bien. Otro. Uno que esté en fábrica. Uno que esté en fábrica, a ver dónde están los dormilones, empiezo a sacar los que están La sin. temperatura. Muy bien, muy bien, la temperatura. El peso. Los diámetros, ingeniera. Los diámetros, correcto. Otra variable. La cantidad de producción. También la cantidad de producción, muy bien. Otra. ¿Cómo? Presión, muy bien. Volumen. Volúmenes, en que cada uno de ellos tiene una determinada unidad, ¿no es cierto? Uy, en la pantalla 3 no hay nadie, todos están con nombre, están durmiendo, qué pena, no quieren saber de la clase. Muy bien,
Entonces vamos nosotros tomando diferentes. Por ejemplo, yo voy a tomar lo que dijo el compañero. Aquí tengo varios estudiantes. Voy a hablar de los que están en la primera pantalla, que todos están, ¿verdad? Donde todos están. Y os digo que nuestro compañero Encinas tiene, por decir, tiene 21 años. Ana Valeria tiene 22 años, Alejandro tiene 23, Aruquipa tiene 22, Cava tiene 21, Castillo tiene 23, Missy tiene 20, digamos, María Tola tiene 20. Todos los que están en esta pantalla y parece que están atentos, tienen una determinada edad y yo puedo decir, sumo todas las edades y divido entre los que están aquí, que son 20 personas, y digo la edad promedio de los 20 alumnos que están en la lámina 1, en la pantalla número 1, es igual a 21 años. Pero me va a decir uno, me va a decir, señora, yo tengo 23, a mí no me representa 21. Otro me va a decir, yo tengo 20, a mí no me representa 21. Entonces, ¿qué quiere decir? La media representa, es un valor que representa. Por lo tanto, la media no es absoluta. Por lo tanto, la media no es absoluta. La media es relativamente representativa. ¿Y por qué? Para eso está la desviación, que corrige el valor de la media. La media es 21 años, pero su desviación es de 1 año. Entonces está comprendido, hay alumnos que tienen desde 20 hasta 22 años, digamos, ¿no? Entonces, sí, ahí ya me representa, digamos, ¿no? Entonces, la media es un valor representativo. Nosotros nos han enseñado a calcular la media, ¿no? La media es eso. Entonces, jóvenes, la medida más importante que vamos a manejar en control de calidad es la media. Y aquí no hay problema. ¿Por qué? No hay problema que no era cuando están dando examen. Porque si no, se frega el examen. Bueno, estábamos compartiendo, siguen entrando los compañeros. Sí, no eran más tampoco. No, ya no vienen, parece que han decidido, ¿cómo se llama? Han decidido ¿Retirar? Eso. Han decidido retirar la materia. No llegan. Están inscritos 80 y no sé cuánto, pero miren, ahorita hay 61. Y después, bueno, ya saben, ya les comenté que parece que la práctica del domingo los ha hecho escapar. No importa, así es la ley de la vida. ¿Qué vamos a hacer? ¿No ve? Ya, ¿verdad? Si cuando entran a clases están, ¿cómo se llama? Están sin cámara, entonces no les interesa la materia. Yo los tengo, ya soy conocidísimos a mis alumnos de esta materia. En primera plana están los que quieren atender. Así que la media, jóvenes, repito, es el valor que representa el conjunto de datos. La media que calcula el SPS es una media absoluta. ¿Qué quiere decir? Toma dato por dato, ¿verdad? Dato por dato, no agrupa, no hace intervalos de confianza, ¿verdad? Hay varios, hay varios métodos de cálculo. La media que maneja SPS se llama media aritmética, porque suma, así como esta que está aquí, es una media aritmética ponderada. ¿Y saben por qué? Miren, X sub I por N sub I más X2 por N2, que es la marca de clase. Esta fórmula no la utilizamos esto es, les dije yo que habían preparado para otro, no la utilizamos. Es la absoluta, es 20 más 21 más 20 más 22 más 23, es la variable absoluta, ¿verdad? Entonces también tenemos una media geométrica que es necesario para otros casos, ¿verdad? Pero nosotros no utilizamos la media geométrica, ¿verdad? Utilizamos sí la mediana,
¿Qué es la mediana? La mediana es el valor que se encuentra, es un valor que se encuentra al medio de la distribución de los datos. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo 20 datos que van de 1 hasta, qué sé yo, van de las edades, por ejemplo. Tengo 10 datos de edad que tienen 20, 25, 21, 24. Esos datos los ordeno y en la mitad de los datos, que es el 50% de los datos, si son 20 datos, cuando hay en el dato 11, hay un valor, ese es el valor de la mediana. Después de haber ordenado, me encuentro con un valor y ese es el valor de la mediana. El valor de la mediana es el valor que se encuentra en la mitad de la distribución de datos de una serie de datos ordenada, ascendente o descendente. No estoy diciendo promedios. Mide el dato más grande de la distribución de datos menos el dato más chico. Veo cómo están variando los datos, cuál es el rango máximo de esa distribución. Y también puedo ver otra medida que es la varianza. La varianza es tan importante porque ella me permite analizar cómo van los datos hacia la izquierda y hacia la derecha. El rango y la varianza no tienen signos porque pueden variar a la izquierda o hacia la derecha. De la varianza se dice, por eso la varianza es un término castellano, clarito, dice variar, ¿no? De ahí viene la varianza. Nosotros podemos calcular otras medidas como esta es la varianza. Fíjense qué hace la varianza. Agarra, esta es la fórmula. Yo he dicho que no vamos a reemplazar fórmula, vamos a ir directamente al SPS. Agarra la fórmula y aquí, ¿por qué me he quedado acá? ¿Por qué estoy mostrando esto? Porque la varianza me da origen para calcular a la desviación típica. De aquí despejamos la desviación típica o la desviación estándar. ¿Cuál es la diferencia entre la desviación típica y la desviación estándar? La diferencia es que nosotros tenemos que cuando trabajamos con la desviación típica, trabajamos con pocos datos y la desviación estándar con muchos datos. La desviación estándar siempre es más grande que la desviación típica. A ver, revisen el libro, la fórmula. ¿Entró ya doña esa? ¿Ya entró? Está tocando el timbre, por favor. Entonces, la desviación típica se maneja solamente, por eso se llama típica, se maneja para datos específicos, para datos cortos, para información que está entre menor a 25, menor a 30, pero la estándar se trabaja para datos grandes, mayores. Con el tiempo, con el número de datos, si yo tengo 1000 datos, entonces la desviación típica más o menos se parece a la desviación estándar, porque n o n-1 cuando son muchos datos tienden a ser iguales. Entonces, pero el concepto de la desviación estándar es que ella se calcula para darle mayor variación a la media, la estándar. Y la típica es absoluta de una variable que está más cerrada, que tiene mayor concentración de datos. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? La estándar divide n-1. Por lo tanto, si divide entre un valor menor, va a ser mayor la desviación. Pero si divide entre n,
va a ser, la desviación típica va a ser más chica que la desviación estándar. Esa es la razón de cómo nosotros calculamos cómo utilizamos la desviación típica y la desviación estándar. Algunos utilizan para comprar, cuando compran un producto y tienen la variable, utilizan para medir la variable, algunos usan la estándar si les conviene y otras utilizan la típica si les conviene. ¿No? ¿Qué quiere decir? ¿Que quieren ser muy exigentes o quieren ser flexibles? Entonces, hay que saber cuál de ellas utilizan en cada momento, ¿verdad? Muy bien, ahí tenemos la desviación típica, que es fruto de las medidas, y tenemos la desviación típica es nada más que la raíz cuadrada de la varianza. Y ya les he dicho, si nosotros queremos sacar la típica sobre n, si queremos sacar la estándar sobre n menos 1. Otro coeficiente otra medida de dispersión es el coeficiente de variación de Pearson. Esto se utiliza cuando nosotros hemos hablado de que las variables son unidimensionales, bidimensionales, multidimensionales. Se utiliza cuando las variables son bidimensionales para ver su correlación y su relación mediante una función que lo representa al conjunto de datos. El conjunto de datos siempre tiene que tener un coeficiente que lo represente y que ese coeficiente le permita mostrar que es o no es consistente la función utilizada. El coeficiente de variación de Pearson también se dice que es un valor probabilístico que afirma que la función que se utiliza para relacionar dos variables es válida o no. Entonces, este coeficiente me dice si mi relación es válida o no. Entonces, también ya hemos visto medidas de posición, medidas de dispersión y medidas de... Ahora vamos a ver medidas de forma. Las medidas de forma son 3. Una se llama de concentración, otras se llaman de asimetría y otras se llaman de kurtosis. Todo lo que yo estoy haciendo ahorita se los voy a mostrar en el SPS y vamos a hacer un tallercito para ver cuánto están entendiendo. Porque es importante, si ustedes no agarran esto, lo demás no van a poder agarrar. Y además esto ya lo conocen, por eso es que estoy yendo medio acelerado, no me estoy quedando con ellos. He dicho de que esto no todos tienen fórmula, yo no voy a no estoy manejando las fórmulas porque la máquina lo va a hacer todo, pero el libro tiene sus fórmulas. El método en las medidas de forma, la concentración es importante y mide cómo los valores de la variable están más o menos uniformes o repartidos a través de la muestra. Esto se maneja con el índice de concentración o el índice de normalidad y ustedes han podido ver en estadística que esto se llama, se maneja, bueno, hay que manejar, normalmente cuando manejamos datos grandes y manejamos poblaciones o muestras grandes, esto se maneja en la computadora y se llama el análisis de sensibilidad, que se demuestra por el análisis de Kolmogorov o de Shapiro-Wilk. Estos son métodos que nos han enseñado en estadística, pero si no nos han enseñado, lo vamos a ver volando, pues, ¿verdad? Pero siempre que yo tenga que hacer un análisis estadístico, que tenga que hacer un estudio de calidad, yo debo saber si los datos se comportan más o menos todos con la misma relación sobre los cuales yo puedo tomar una decisión. No pueden haber datos dispersos que desvirtúan totalmente el comportamiento de la información. A eso se llama concentración. O no se llama concentración cuando marchamos a la plaza, cuando no se llama concentración. O sea que todos tenemos
el mismo comportamiento, todos tenemos el mismo objetivo. Eso es importante, es parecido al concepto a la distribución, pero en este caso no nos interesa cuán dispersos están, nos interesa cuán concentrados están los datos y cómo están sus variables. El otro concepto que se llama asimetría. ¿Saben a qué se llama asimetría? A ver. Ya. La simetría, jóvenes, es otro indicador de forma, otro indicador. La simetría también se conoce con el nombre de sesgo, que es el sesgo, ¿no? El sesgo es cuánto, hacia qué lado de la distribución existe la mayor cantidad de datos. El sesgo se mide constantemente para ver, es tan importante que si yo tengo una distribución asimétrica, la asimetría quiere decir, tengo una distribución simétrica. Simétrica quiere decir que un lado es igual que el otro lado. Asimétrico quiere decir que hay una desviación hacia un lado de la distribución, ¿sí? Esa asimetría puede ser positiva o negativa, pero esa distribución de ese indicador de forma se mide con el sesgo. Cada uno tiene su fórmula, pero yo no voy a utilizar la fórmula. El otro se llama kurtosis. A ver. La kurtosis, otro indicador también de forma que le permite a uno tomar una decisión, pero la kurtosis es el grado de concentración, dentro de una distribución de datos. Voy a cerrar la puerta, hay un perrito que frega la paciencia. Muy bien. Entonces, la kurtosis, jóvenes, también me ayudan a calcular, me ayudan a determinar si mi información está dispersa o no. Y va a ayudar de la mano, la kurtosis va a ayudar tanto la concentración, la simetría y la kurtosis siempre están manejando lo que se llama la media y la desviación. ¿Sí? A ellos les ayudan a confirmar si esa media, si esa distribución está bien, les ayuda a confirmar la mediana y la moda. Ya vamos a ver enseguida. Entonces, vamos nosotros a ver, ahí está. Algunos dicen la concentración se mide por el índice de Gini. Ahí está la fórmula, cómo se calcula. Y vamos a ver cómo se calcula para otras variables que sean discretas o continuas. No nos interesan las fórmulas. Y el índice de Gini dice si el índice de Gini es igual a 0, la concentración es mínima, está muy dispersa. Si el índice de Gini es igual a 1, la concentración es máxima. O sea, los datos son buenos. Y vamos a ver nosotros a través del análisis de la normalidad, vamos a ver que estos valores se consiguen probabilísticamente a través del SPS, porque para eso estamos manejando el SPS para no hacer estos cálculos, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos el concepto de la asimetría.
¿Qué es la asimetría? Es el grado de concentración de la variable hacia la izquierda o hacia la derecha. Si no, esta es una distribución simétrica. Y aquí viene lo que les decía yo, cómo participa la media, la mediana y la moda para los datos que estamos manejando, para que se confirme la simetría o la asimetría, ya sea asimetría o ya sea simetría. Entonces sí, aquí vienen ya las primeras reglas de los cálculos, para que vean que no me preocupa saber cuánto es la media, cuánto es la, sino ya lo calcula el paquete. Por lo tanto, si la media, la mediana y la moda, los valores obtenidos en los cálculos de la media, la mediana y la moda son iguales o que varíen en el tercer dígito, se puede decir que la distribución es simétrica. Aquí abajo dice, se puede decir que la distribución es simétrica. Si dentro de los valores que yo calculo, la media tiene un valor. Ustedes que saben que estas gráficas están representadas en el plano. Y si están en el plano, tienen un eje de coordenadas como este de acá. Ahí pongo la ordenada y pongo la abscisa. Por lo tanto, este valor de aquí, este valor de aquí se pone 0. Este es el valor mínimo. Ahí está el 0, ¿no es cierto? Entonces, para acá adelante hay el mayor y hay el menor. Entonces, sí, de 0, si la media es menor que la mediana y que la moda, se dice que la distribución es asimétrica hacia la izquierda. Tiene el dato más, la cola más larga a la izquierda. ¿Cómo se sabe ustedes cuál es a la izquierda? Pónganse de frente y fíjense que al lado de su mano izquierda está la cola más larga. Por eso se llama hacia la izquierda. Estos valores esta distribución es asimétrica. Y cuando yo digo asimétrica, no es igual lo que respecto de la media. Vamos a ver aquí. Quiero decir que no, esto quiero decir. Que la media está aquí. He calculado mal. Más o menos. Esa es la media. ¿Verdad? Esa es la media. Siempre la media es la que manda, les dije de un principio. ¿Qué quiere decir? Que hay que hay más datos, la mayor concentración está a la derecha y la cola está a la izquierda, la cola que va bajando está a la izquierda. Se pone en esa posición respecto de la media. Y en este caso, fíjense que la media es esta, ¿verdad? Y los datos tienen mayor concentración a la izquierda, pero la cola va creciendo hacia la derecha. Entonces, importantísimo para nosotros saber cómo calculamos, cuál es la interpretación de este cálculo. No es nomás calcular, hay que saber cómo interpretar. Entonces, si los resultados que me da el SPS me dice que el valor de la media es menor al valor de la mediana y al valor de la moda, entonces se puede decir que es asimétrica hacia la izquierda, o sea, está sesgada a la izquierda. Si en la distribución de datos, igual que la anterior, la moda está antes, el valor que calculo de la moda es menor que el valor de la mediana, que el valor de la media, se dice es asimétrica o está sesgada a la derecha. Normalmente estos van con los signos y los signos me dicen a mí si esa es la fórmula para calcular el coeficiente de sesgo que tiene grado 3 cuando tengo este momento. Este es un momento 3 y cuando es 3, cuando es impar siempre hay un positivo y un negativo. Entonces se dice simétrica cuando el índice del sesgo es igual a 0. Este es el caso. Se dice mayor a 0. Cuando está mal esto. Cuando es mayor a 0,
es positiva, solamente la figurita, a ver si no lo voy a agregar, ahí está. Cuando es mayor a 0, esta es la figura. Aquí tenemos voy a rayar aquí con, mayor a 0 tenemos este sesgo, ese de ahí, ¿verdad? Mayor a 0, y cuando tenemos menor a 0, que lo vamos a poner también aquí, esta es esta de acá, ¿verdad? Entonces una es positiva y otra es negativa. Siempre el sesgo es a la derecha es positivo y a la izquierda es negativo. También, jóvenes, se habla de concentraciones. Ese es otro concepto que va ligado a esto. La concentración máxima, en el caso de la media y mediana, es una sola. En el caso, ¿cuál es la concentración máxima, digamos? Es para un sesgo positivo, la concentración máxima, este es positivo, es menor a la media. ¿Cuál es la concentración máxima? Esa es menor a la media. Aquí está, esta es en este caso. Es menor a ahí está la concentración máxima y está antes que el valor de la media. Entonces, ¿cuál es la concentración máxima? Es esta de acá. Y esta es mayor, voy a dar de aquí más grandecita, ¿no? Y esta es mayor a la media, cuando hablamos de concentraciones. Entonces, hay que escuchar y entender en cada caso qué estamos pidiendo, si es el coeficiente de sesgo o estamos hablando de la concentración, ¿verdad? Muy bien. Entonces, nosotros con el coeficiente de sesgo hemos aprendido a que el sesgo es positivo o negativo. El sesgo hacia la derecha positivo, hacia la izquierda negativo. ¿Qué es la kurtosis? La kurtosis hemos hecho el grado de concentración que tiene la variable. En la kurtosis también hay 3 tipos de kurtosis. Una se llama leptocúrtica, mesocúrtica o platicúrtica, ¿verdad? La mesocúrtica, ¿cuál es la diferencia entre las 3? La diferencia, voy a poner yo acá, la diferencia entre las 3 es esto de acá. Esta, por ejemplo, tiene esta distribución de aquí. Esa es en la kurtosis se mide el nivel de concentración. Fíjense, esa es en la kurtosis, y aquí empezaría desde aquí hasta aquí, más o menos. Y en esta de aquí sería más o menos, no sé dónde empieza, ni sé dónde va a terminar, ¿verdad? No sé dónde, ¿verdad? Pero en cetoditas, la leptocúrtica es una distribución que favorece, que es la más apropiada para decir que el proceso cumple con los requisitos, cumple con la variable y cumple con la especificación. La leptocúrtica es la que tiene mayor grado, se dice, mayor grado de apuntalamiento, se dice, este es el grado de apuntalamiento, esa es la máxima concentración, debería ser así, ¿no? Lo máximo, van a ver en el libro lo máximo. Y estas pueden perfeccionarse con el proceso, con la mejora, podrían perfeccionarse y ponerse también, ¿qué cosa? Ponerse de ser mesoplaticúrtica, volver y ponerse leptocúrtica. Pero sabemos que eso para dibujar aquí es bonito, en la vida real es bien complicado. Entonces, la leptocúrtica tiene mayor concentración, se dice mesocúrtica porque es más dispersa, pero se parece a una mesa, y se dice platicúrtica porque se parece a un plato volcado. ¿Cuál de ellas es de mejor calidad? De la que nosotros quisiéramos siempre tener, la leptocúrtica, pero no sabemos cómo están los datos, podemos caer en cualquiera de las situaciones. Los valores se calculan y los valores para cada uno, ahí está la mesocúrtica, la leptocúrtica, la platicúrtica, y obedece su cálculo, obedece a un coeficiente de grado 2, un momento 2. Por lo tanto, hay valores que hay que calcular.
Si el índice de la curtosa igual a 0, se llama mesocúrtica. Si es mayor a 0, se llama leptocúrtica. Si es menor a 0, se llama platicúrtica. ¿No es cierto? Entonces tenemos esos indicadores para poder trabajar y para poder concluir. Muy bien, hemos dicho medidas de posición, medidas de dispersión y medidas de fórmula. Ahora se pueden ver las distribuciones bidimensionales. En las tres que hemos visto, los tres tipos de medida, siempre se ha manejado una variable, pero podemos manejar dos variables. ¿Qué es una distribución bidimensional? Podemos normalmente en la vida real, las distribuciones bidimensionales manejan dos variables. Una variable que se llama la variable dependiente y otra variable independiente. Algunos antes se hacía en tablas, hoy todo se maneja en computadora. Nosotros en planificación hemos aprendido a utilizar el Excel para hacer los ajustes de la distribución, para hacer la función, para medir si la función es altamente representativa o no. Y para eso hemos visto muchos de estos comportamientos. ¿Qué significa el coeficiente de correlación? Significa indicar que estos datos pueden ser ajustados con una función, que puede ser la función lineal, y si tiene este comportamiento, una función exponencial, y en este caso, este conjunto de datos no tiene ninguna relación. Nosotros, algunos procesos tenemos, comportamientos bidimensionales. Por ejemplo, la cantidad de losas que salen sin cocer dependen de la temperatura. Si la temperatura es baja, no hay cocción, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ahí tienen ustedes número de losas falladas por función de temperatura. O también, cuando ustedes están haciendo la cocción de, vamos a poner el otro ejemplo, vamos a poner el ejemplo de las bolsas. Las bolsas de plástico son bolsas que se fabrican por un proceso de soplado. Y el proceso de soplado, a mayor soplado que hay en la máquina, mayor dosificación, las bolsas van a ser delgadas, porque si hay mayor velocidad, entonces las bolsas salen delgaditas. Pero si el soplado es más lento, las bolsas van a salir más gruesas. Entonces, el espesor de las bolsas depende de la velocidad del soplado, o también puede ser de la materia prima, o también puede ser de la dosificación. Entonces, eso es importante ver, ¿no es cierto? Muy bien. Y el coeficiente de correlación se saca entre 0 y 1. Cerca de 1 se dice que está cerca de 1, se dice que la función es altamente representativa, y si va cerca de 0 es no representativa. Si es positivo se dice que es creciente, y si es negativo se dice que la función es decreciente. Entonces, muy pocas veces trabajamos con el coeficiente de correlación, porque no es posible medir la especificación con cuando están relacionadas en dos variables. Si están relacionadas, entonces es mejor que yo analice por qué sucede ese problema con una sola variable. Y para eso tenemos la medida de posición y las medidas de dispersión y de forma. Este es un modelo de regresión lineal que se van mostrando los datos y se va ajustando. Ahí está la ecuación de la recta, podría haber sido otra, ¿no es cierto? Y se puede con eso hacer, están los métodos de la ecuación de la recta, y se puede con eso ajustar. Se puede ir ajustando y se puede ir mejorando. Muy bien, hasta aquí vamos a parar aquí, porque de aquí y es probabilidades, y ese es otro tema. Y vamos a entrar al SPSS. Muy bien. Está bonito para dormir, pero no creo, ¿no? Bueno, vamos abriendo la máquina y pongan el SPS. Yo ya estoy bajando mi SPS.
Vamos a compartir y vamos a aplicar todo lo que hemos dicho. ¿Alguien sabe manejar el SPS de este grupo? ¿Ah? No, ingeniera. No. Araceli, ¿tú sabes manejar? No, ingeniera, no había visto, estaba viendo de descargarlo recién porque pensé que daríamos examen. Ya. Pero estoy preguntando si alguna vez han visto, si alguna vez han usado. ¿Ah? ¿Nunca? ¿Nadie? Nadie, no puede ser. ¿Ah? Bueno, entonces será primera vez. Pero esta es una herramienta que se maneja en estadística. ¿Ya lo han instalado? ¿Ya tienen? ¿Quiénes están con su SPSS en su máquina? A numerarse. Sí, sí. Colque 1. Muy bien. Jimena 2. Roque 3. Encinas 4. Molina 5. Bejarano 6. Álvarez 7. Molina 8. Siga. Bautista 9. ¿No hay más? Cardona 10. Muy bien, siga. Cardona 10. ¿Quién más? Mendoza López 11. 11. 11. López 12. 12. Sí. 13. Siga. 14, 14, 15, 16, Muy bien. 17, Muy bien. 18, 19. 20, ¿Mm? 21. ¿Mm? 22. Muy bien, joven. Ya lo veo su máquina bíblica. Muy bien. Muy bien. Eso es fanatismo por la materia. Muy bien. Nada más que 22. No, pues aquí tenemos a Morón también. Muy bien su máquina. Está bien. Jóvenes, es muy interesante este paquete. Bueno, yo lo voy utilizando hace mucho. Hace mucho porque tengo una compañera de estudio, una compañera que estudió conmigo en La Paz, pero ella estudió economía, pero compartíamos todo. Ella vive acá, es de aquí, o sea que de aquí nos fuimos para allá. Y ella se fue a estudiar después. Dentro de su área había una especialidad y nadie le daba bola a esa especialidad, y como tampoco nadie le da bola, y se llama demografía. ¿Qué es la demografía, jóvenes? La demografía es la disciplina que estudia el comportamiento de la población. Y en tiempos atrás, ella hacía cursos, no con el S, había otro paquete antes que aparezca el SPS, estoy hablando antes del 2000, se llamaba EpiInfo, otro se llamaba el Stata, y eran unos paquetes, el Excel pues es una lumbrera ahorita, ¿no? Pero era lo que teníamos, no había grandes cosas. Hoy la informática nos tiene. Y de aquí a no sé, 5 años más, ¿qué ir a hacer, no? Bueno, entonces ella tuvo muy buen, ¿cómo se llama?, relacionamiento con estos paquetes. En el censo del 2002, del 2011, del censo del 96, ella manejó, ella ha sido varias veces directora del INE y maneja
el SPSS para los censos de población y vivienda. Y fíjense cómo han progresado los SPSS, que ya vamos por la versión 25, ¿verdad? Se maneja mucho. De repente que ahorita ustedes, por ejemplo, yo he desarrollado mucho la parte, de hecho yo tenía una empresa que hacía trabajos de encuesta para otras empresas y yo manejaba, por eso les digo, yo conozco los paquetes, pero el SPS no ha muerto. Por ejemplo, el EPINFO ya murió ese paquete porque no está el paquete, pero no trabaja en ambiente Windows. Las versiones que se tienen de la versión 23, la versión 25, es porque siempre está actualizándose y trabajando en ambientes informáticos que le siguen dando vida. Y en los otros casos no es así. Se murieron. El Stata, por ejemplo, se trabaja y se programa y ya no está como paquete. Ese también va junto con, si ustedes tienen un programa del C++ y no sé qué se llama el último lenguaje, que es terrible, el que manejan en redes, ensambla con el SPS, porque ese está trabajándose en ambiente Windows. Eso es por eso va cambiando las versiones. Y su capacidad es muy grande. Imagínense para manejar el censo con el SPSS, hemos tenido que tener muchas características, tiene que tener muchas ventajas, ¿verdad? Muy bien, ahí se los presento. Ustedes han entrado casi todos a esta planilla, ¿no es cierto? El SPS, si no entienden, me paran. Ustedes están, yo siempre les digo, si no entienden, me preguntan, ¿verdad? Porque para eso estoy yo. Si no se me invento, igual les aviso, les comento. ¿Ah? Bueno, entonces les decía yo, ahora también se va a llevar a cabo otra vez un censo. Están pidiendo a gritos que se lleve a cabo un censo, pero saben que un censo es mucha arma para muchas cosas, ¿verdad? Muy bien, pero eso que están viendo en pantalla, ¿lo están viendo o no? Sí, ingeniera. Sí, se ve. Los 22, ¿cuántos eran? Deben estar viendo. Los otros me están mirando nomás. Por lo menos miren. Pero van a tener que ponerse las pilas. Tampoco no es difícil. Cuando uno quiere no hay nada difícil. Bueno, esta hoja es una hoja de Excel. Pero una hoja que tiene la programación de varios cálculos. Ya han visto los cálculos de la media, son fáciles, ¿no? A ver, ¿qué cálculo había que derivar e integrar en esas fórmulas que tienen en el libro? ¿Qué? Nada. No hay nada para derivar, ni sumar y restar y multiplicar y cuando vas a sacar la raíz. Pues eso están aquí, ¿ya? ¿Qué es lo que se maneja primero en el SPS? Uno hace clic y entra directamente, se entra directo a esta lámina, ¿no es cierto? Pero algunos tienen paso por paso, pero es para llegar a esto, porque esto es lo operativo. Aquí en al pie de la hoja, tiene vista de datos y vista de variables. ¿Lo vieron? Vista de datos y vista de variables. Y cuando yo pongo vista de datos, la pantalla tiene una configuración y cuando pongo vista de variables, tiene otra configuración. ¿Lo ven? Ya saben que son datos, ¿no? Y ya saben que son variables, por eso que yo les di la lámina desde el principio, porque quería yo describir lo que era variable y sabía lo que ustedes iban a necesitar con esto. ¿Se entendió? ¿Comprendido, compañeros? Entonces, muy bien. Yo voy a agarrar, si ustedes se fijan cualquiera de los dos, arriba no cambia. Lo que cambia es la columna, la fila, perdón. La fila de la hoja cambia cuando yo hago cambio de datos y cambio de variables, pero arriba no cambia. Bueno, vamos a decir primero, estos son los iconos
Los de arriba son los iconos para poder accionar y operar con el SPS. Yo no voy a enseñarles todo el SPSS. Yo les voy a enseñar lo que yo necesito en calidad, nada más. Lo demás lo pueden aprender en otro, para lo que lo quieran, lo van a aprender, ¿verdad? No, tampoco es difícil, pero yo solamente voy a exigir y voy a enseñar con lo que yo voy a utilizar. Muy bien. Entonces, el icono o el acceso de archivo es igual que en el Excel. Quieres abrir un archivo nuevo que sea de datos, de resultados, de lo que quieras, puedes abrir siempre que tengas guardado. Entonces, si es nuevo, ¿no? Perdón, si es nuevo. Si es nuevo, quieres crear datos nuevos, quieres ver resultados, el nuevo siempre va a ser cuando tengas datos cargados en la máquina que te puedan recuperar. Quieres abrir para trabajar proyectos. Los proyectos son un conjunto de datos. Por ejemplo, yo tenía un proyecto que era sobre, trabajé muchos años, casi 4 años trabajé con la Sociedad Ginecológica de Santa Cruz y tenía un proyecto que era edad fértil de la mujer. Tenía otro, niveles de lactancia. Tenía varios proyectos, ¿verdad? O quieren abrir los datos o quieren ir a través de los datos, entrar al internet, bajar los datos del internet, porque hay harto dato en el internet. Si ustedes tienen la clave, si yo quiero entrar a la UNAM y quiero saber el número de alumnos y cómo son, tengo que tener, se vende esa información, tengo que tener acceso y puedo entrar por internet, ¿no es cierto? También puedo abrir los resultados, etcétera, etcétera. Abrir una base de datos si has trabajado con un lenguaje. Si has trabajado con un lenguaje de programación, puedes abrir la base de datos. Entonces puedes leer los datos, puedes recopilar la información de otros archivos que tengas, que quieres buscar, puedes poner en un tera, en una base de datos externo para que no pese. Así están los datos del censo y tenemos un montón de otros datos que podemos trabajar que no son muy importantes si no sabemos programar. El icono de editar es el mismo que tenemos en el Excel, de hacer, rehacer. Se puede insertar una variable, así lo tenemos en una variable, se puede buscar los archivos, ver la barra de estado, igual que en el Excel, ver algunas fuentes de consulta, pero ahí está. Vamos a entrar a ver a datos. Datos jóvenes es cómo manejamos la información. Hay que ver la propiedad de las variables que ya vamos a enseñar enseguida. Hay que definir el nivel, hay que crear etiquetas. Etiquetas quiere decir cambiar el nombre a la información. Enseguida lo vamos a hacer. Hay que copiar, se puede copiar datos de otros archivos, se puede definir, se puede incorporar hora, fecha a los datos. Algunos, por ejemplo, cuando la información, por ejemplo, en los puertos, es importantísimo la fecha y la hora, ¿no es cierto? Hasta las fotocopiadoras tienen sus contadores que para controlar a la gente tienen fecha y hora. Se debe también poner a medida que vamos generando los datos, la fecha y la hora. Se debe identificar si hay datos duplicados, a veces se duplican, o de repente es importante que estén duplicados, no sé, pero se puede identificar. Casos atípicos, un dato que en vez de ponerle 51 le pusimos 15, ese es atípico, ¿no? Además, si fuera nota, peor todavía, ¿no? Y así podemos ordenar los casos, ordenar las variables. Los casos son archivos, las variables son, ya saben que son las variables. Se puede transponer filas por columnas o columnas por filas. Se puede poner en un eje de coordenadas, se pueden dividir los archivos si son grandes. Si tengo 200 datos, quiero dividir y poner uno en 100 que se llamen los azules y los otros los rojos.
Se puede segmentar el archivo, se puede poner grupo A, grupo B, grupo C, etcétera, 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 etcétera. Esto tiene mucho de los datos, ¿verdad? La transformación es para la variable y especialmente cuando las variables se pueden cambiar, ¿verdad? Hay que transformar, hay que contar, hay que ver, recopilar las variables, decodificar las variables. Esto es lo que más hacemos. Por ejemplo, al cargar los datos codificamos, pero queremos recodificar, digamos, ¿qué es recodificar una variable? Yo no puedo poner mujer, sexo, si estoy manejando yo datos y tengo que poner que es mujer, o tengo que poner blanco o negro, no puedo poner blanco o negro. Le pondré 1 que sea blanco y 2 que sea negro, digamos. Pero resulta que los blancos, ya en los blancos y negros da lo mismo, entonces entonces ya no voy a poner 1 y 2, lo que era antes 1 voy a poner que sea igual 2, entonces todos son iguales. Eso es decodificar la variable, decodificar distintas variables cuando uno agarra de un archivo a otro archivo. Y así tenemos varias operaciones que a veces son muy sencillas y a veces complicadas, ¿no es cierto? Entonces vamos a entrar al otro icono que se llama analizar. Jóvenes, este es el que más utilizamos. Y se puede analizar y calcular los datos. Fíjense, todo esto es netamente estadística. Todo esto son cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Todo lo que hemos visto hasta aquí, archivo, editar, ver, datos, transformar, es todo lo que le podemos adornar a los datos. Pero ya para calcular entramos a analizar. Analizamos los informes, qué son los datos. Vemos cómo están los datos, si están en datos colocados por filas, por columnas, se pueden ver el resumen de filas, resumen de columnas, ¿verdad? Se entran a ver los datos, se calculan los datos estadísticos, las frecuencias, los descriptivos se puede explorar para ver si la concentración de los datos es buena. Ahí está para explorar si la distribución de los datos es buena, tiene normalidad o no. Se hacen las tablas cruzadas, se buscan los gráficos P, los gráficos Q para calidad. Tablas personalizadas para ver si los datos son consistentes o no, para ver cómo yo puedo ver, cruzar variables, en el caso que sean bidimensionales. Se compara las medias para hacer los diferentes ensayos de hipótesis. No se olviden, hacemos hipótesis. La programación lineal es univariante, bivariante, ya hemos visto multivariante. Los modelos ahí están, modelos de correlación también están, de regresión lineal. Se clasifican los datos, se trabaja con diferentes escalas, se hacen pruebas paramétricas para ver si trabajamos o no con la información que tenemos, porque no es nomás en calidad agarrar cualquier dato, hay que ver si con esos datos trabajamos, si son suficientes o no. También se ven, hay datos perdidos que aparecen y lo que nosotros llegamos es a manejar control de calidad y la curva característica de operación. Esas son las gráficas que manejamos, ¿verdad? Esos son los cálculos que vamos a manejar ahora. Entonces, estos demás son marketings como lo debo presentar, los gráficos son igual que en el Excel, los demás son ayudas, ¿verdad? Entonces yo me voy a ir, voy a agarrar el libro, todos tienen su libro, por favor, abren la página, la página. A ver, una variable. ¿Ya lo pillaron? Nada. Vamos a cargar una variable, pero vamos a utilizar un ejercicio. ¿Ya? ¿Su libro ya está en mano?
¿Cuánto costó el libro, la fotocopia? No fotocopiaron hasta ahora. No vamos a traer. ¿Cuánto? Está barato. Barato, jóvenes, porque el libro cuesta $60. Vamos a entrar al capítulo 2. Página, ahorita les digo. Estamos en el capítulo, ejercicio 2. La página 35 empiezan los ejercicios, ¿verdad? Y vamos a tomar el ejercicio número 13. Antes que me olvide, jóvenes, ustedes son los pares, ¿no? ¿Qué grupo son ustedes? Los pares, ingeniero. Para ingeniero. Pares, muy bien. Vamos a hacer el número 13. ¿Alguien me lo puede leer? ¿Nadie? No puede ser. Yo lo leo, ingeniero. Por favor, niña. Dice, en una fábrica de piezas de asbesto, una característica importante de la calidad es el grosor de las láminas. Para cierto tipo de lámina, el grosor óptimo es de 5 milímetros y Ahí se nomás. tiene una... Ahí nomás. ¿Cuál es la variable? El grosor de las láminas. Muy bien, joven. Grosor de las láminas. ¿En qué se expresa? En milímetros. Muy bien. Vamos a crear la variable. Entonces yo entro a variable. Miren, estoy en variable. Y voy a ponerle ahí. ¿Qué se pone? ¿Cómo se carga la variable? Lo primero que se hace en el SPS es cargar la variable. El nombre, este nombre significa poner un código a la variable. Ese código no debe superar a 8 dígitos. Debe ser corto. Mejor si son 6. Puede ser alfabético, perdón, tiene que ser alfanumérico. Y yo voy a poner aquí, por ejemplo, cada uno agarra un ejercicio y crea su propio código. No hay norma aquí. Yo voy a poner la lámina 001. ¿Qué les parece? O grosor de lámina, pero puedo poner lámina de asbesto, o puedo poner grosor de lámina, ahí está, ¿no es cierto? Como quiera, ¿verdad? Como yo me entienda mejor. ¿Y por qué pongo 001? Por ahí en mi fábrica todos los días trabajo y voy a crear otro archivo que sea, lo que no sea el mismo, que sea, o pongo la fecha también, que no sea. Entonces pongo yo, puedo poner grosor G y puedo poner 00001, digamos, ¿no? Depende de lo que uno esté manejando. En este caso podemos poner grosor, así, grosor de lámina, y le puedo poner de lámina si quieren, uno, a ver si me agarra, ahí está, para no equivocarme. ¿Está bien? Puedo manejar así. Como es un solo ejercicio, voy a manejar así. ¿Está bien? Entonces, ahí ustedes lo que tienen que hacer es tener la familiaridad con lo que van a trabajar. Entonces, aquí está. Y ahora, fíjense, una vez que yo hago esto, se habilita todas estas casillas. Y lo puedo poner con Enter o puedo ponerlo con cursor. Da lo mismo. Yo voy a poner con cursor, ¿verdad? Pongo Enter, ahí está, se habilitó. Todo se habilita. Muy bien, entonces en el tipo es el tipo, ¿qué dato voy a manejar aquí? Es numérico. Y fíjense, hago con mi cursor y aparece un cuadrito. Y abro ese cuadrito y me dice, si es numérico, va a ir con coma, con punto, con notación,
cuánto va a tener de cuántos dígitos, esto lo puedo manejar después yo. El grosor, ¿qué variable es? Grosor de lámina, ¿qué variable es? ¿Continua o discreta? Jóvenes, ¿qué variable es? Continua, Muy bien, joven, ¿por qué? porque tiene decimales. ¿Por qué? Porque tiene decimales. También, pero ¿por qué? Esa no es la razón, no es la única razón. ¿Por qué? Voy a llamar, ahorita voy a preguntar uno por uno. Yo les he explicado eso, lo primero que les he explicado, les he dicho que si uno no sabe eso, no lo puede manejar. ¿Cómo van a cargar si no saben? Es continua, pero ¿por qué? Porque son cualquier valor dentro de un intervalo. Esa es otra razón, porque entre una unidad y otra unidad se fracciona y esa fracción tiene sentido, sí, es otra razón, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que le da el derecho a que sea continua? La variable. ¿Cuál es la variable? Ya pues, ¿cuál El es grosor el grosor? ¿Pero en qué se expresa, joven? en Milímetro. milímetro. ¿Ah? ¿En En qué? milímetro. Muy bien, en milímetros. Milímetros es la variable. No es el grosor, es un dato, es un problema, pero la variable son milímetros. Y milímetros, pues, la unidad. ¿perdón, niña? Milímetros sería la unidad de la variable. No, milímetros sí, es la unidad de la variable. Muy bien, es la unidad de la variable. Voy a manejar un conjunto de datos que está expresado en ¿qué? En milímetros. Entonces, cuando yo sé qué es milímetro, para mí, si me dicen 3 milímetros, está bien. Si me dicen 3,2 milímetros, ¿existe? Sí, existe. Entonces, es una variable continua. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Entonces, si es una variable continua, jóvenes, se puede expresar en decimales. ¿Estamos de acuerdo? Si no, no puedo expresar en decimales. Entonces, aquí en anchura voy a poner, ¿cuántos dígitos son? Son un dígito. Le voy a poner 2 dígitos por si acaso. Y decimales, ¿cuántos son? Uno solo, un decimal. Ahí está. Y aceptar. Y miren ustedes, aquí le he puesto, aquí apareció anchura 2, pero si yo quiero, llego ahí y puedo yo aumentar o disminuir, miren, ahí con el cursor puedo aumentar y como quiera. Y los decimales también puedo aumentar, ahí está, aumento si quiero o si quiero, dejo ahí. Hasta aquí preguntas. Muy bien, etiqueta. La etiqueta es el título de la variable que voy a analizar. Se llama grosor de ¿qué? De láminas de asbesto que se expresan en ¿qué? En milímetros. Siempre debo poner la unidad. Aquí puedo escribir lo que yo quiera. La cantidad de datos que yo quiera. El texto no importa. Sigo escribiendo. ¿Está bien? Valores. Los valores. Los valores, ¿qué son valores? Valores son, ¿en qué valores voy a manejar? Estos todos son valores, los datos son todos enteros, los datos son reales, los datos son los que yo tomo. Pero podría yo tener, si en el caso de que no sea una variable cuantitativa, si fuera una variable cualitativa, entonces yo aquí al ladito en esos 3 puntos abro y voy mirando, voy asignando, enseguida vamos a hacer otro ejercicio, cómo se maneja una variable cualitativa que no tiene número, cómo se la maneja. En este caso es una variable cuantitativa y no tengo para qué poner nada.
Datos perdidos. A veces existen datos perdidos. ¿Qué significa? Que yo agarro una casilla y me salto. No voy a manejar. ¿Cuántas columnas voy a manejar? Voy a manejar solamente una, pero yo lo dejo por el ancho de la columna de los datos. Yo lo voy a poner, si tuve 2, yo puedo trabajar con 5, digamos. Eso. La alineación, todos los datos que se generan para hacer cálculos en los informes, en los libros, en todas partes, debe estar dado a la derecha. Siempre a la derecha. La medida tiene 3 niveles. Y aquí vamos trabajando lo que ya hemos ido diciendo. La medida puede ser escalar. ¿Qué es escalar? Que yo voy a cargar los números. ¿Qué es ordinal? Puede ser ordinal, quiere decir orden, de primero, segundo, tercero, orden, ¿verdad? ¿Qué es nominal? Nominal es un atributo, sexo, hombre, mujer, defectuoso, no defectuoso, crédito, aprobado, no aprobado, reprobado, ese es el nominal. En este caso, si nosotros nos equivocamos aquí, los datos van a salir mal. En este caso yo voy a decir que es escalar porque yo voy a poner números porque así está el dato. Y ya con eso he creado mi primer variable. La segunda variable puedo crear las variables. Segunda variable, segundo ejercicio. Tercera variable, tercer ejercicio. Yo me voy a inventar la segunda variable. Voy a poner color de las láminas. Para indicarles cómo se ponen los valores. Color de lámina, y le voy a poner de la lámina 01 o la lámina 1. Ya, ahí está, otra vez. Ese es un número, si yo voy a cargar un número, ¿cuántos van a ser? Igual, 2 dígitos no, porque voy a poner, puedo bajar así, ¿no? Y tiene decimal. Perdón, ya, ¿tiene decimal? No tiene decimal, la pongo 0. Caramba. Ahí está. Y grosor de ¿qué se llama? Color de la lámina de asbesto. Y tiene expresión no, es color nomás. Ya, valores, ahora sí. Entonces yo voy a valores, no tengo. En valores sí, como esta es, voy a cargar colores. Entonces voy a llamarle 1 al color blanco, que sea blanco, y voy a añadir. Le voy a poner 2, siempre que escriba 2 voy a decir que es color negro, y voy a añadir. Entonces en esa columna solo puedo poner 1 o poner 2, aceptar. No hay datos perdidos, todo dato. La columna puede ser de menos, ¿no ve? De menos, no interesa. Los datos tienen que ir siempre a la derecha y la medida que va a ser, ¿es ordinal o nominal? Color. ¿Nominal? No, nominal, no es ordinal, no es de nominal y ya está. ¿De acuerdo? Muy bien. Solamente vamos a trabajar con esas 2 variables. Ahora vamos a meter los datos. Fíjense, voy a vista de datos. Miren, apareció en 2 columnas lo que yo había escrito en las... Lo puedo ampliar si quiere, para que como en el Excel, ¿no ve? Entonces yo voy cargando los datos aquí. Yo voy a hacer para 3 y ustedes van a terminar. Por ejemplo, 4.8. ¿Qué pasó? Miren lo que pasó. Yo puse 4.8 y salió 48. Entonces mi máquina no está diseñada para el punto, está para la coma. 4,8. Ahora sí me recibió. ¿Lo ve? Y el otro es 4,3. Entonces cuando me rebota con el punto es que mi máquina no está a 4,8. Y voy cargando los que, ¿cuántos datos son? ¿Cuántos datos habían sido? ¿Se acuerdan?
Son altísimos datos. Creo que son 90 o 100 datos. Bueno, entonces, pero voy colocando. Ahora, este dato no tengo, pero fíjense, tienen puntitos. Entonces yo le pongo aquí 1. ¿Qué color? Esa lámina es de color. Blanco. Ya pues, muy bien, joven. Esta es blanca también, digamos. Esta es negra, digamos, ¿no? No hay más opción. Entonces, ustedes, tareita para el día lunes, completar, llenar estos datos para que podamos trabajar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, jóvenes? Está bien, ingeniero. Muy bien. Entonces, el lunes haremos nuestro primer taller de estadística cuando terminen de cargar todos los datos. Si no lo cargan los datos, no vamos a poder trabajar. Y además, jóvenes, así se van a dar cuenta si estamos practicando, sí o no. Bueno, quedamos aquí, tengo clase yo. Dígame, joven. Ya, ahora tenés que hacer todos tus ejercicios prácticos. Aquí tenés todos los ejercicios pares, lo vas a hacer, te vas a encontrar con medidas ordinales. La medida ordinal es orden. ¿Quién va primero? ¿Quién va segundo? ¿Quién va tercero? ¿Quién va cuarto? Y el ejercicio lo dice. Entonces ya uno se da cuenta quién es. Va de primero, de segundo, de tercero. ¿Ya? Ok, pueden ustedes, no solamente, ahorita a ustedes no les conviene meter el 13. Les conviene meter todos los ejercicios pares porque es parte de su tarea. ¿No es cierto? Y en base a eso podemos hacer los análisis. ¿Está bien? Ya alguien me dice, señora, yo metí mi tarea, ayúdeme a resolver este problema del capítulo 2. Estamos en el capítulo 2. Muy bien, jóvenes, quedamos aquí. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.